Comúnmente la sección de los profetas es la de los libros ignorados de la Biblia. Llegamos a leerlos y nos quedamos con unos cuantos versículos que logramos entender e incluso a memorizar porque llegan a ser de bendición a nosotros, mientras que otros muchos no sabemos qué hacer con ellos. Tal vez esta misma mañana al realizar la lectura usted lee Amós 1:4 y dice, ¿qué hago con este versículo? Sin embargo, hoy nos adentramos al estudio de Amós, recordando que toda la escritura es inspirada por Dios y que tenemos la responsabilidad como pastores de anunciar todo el consejo de Dios. Sin embargo, no podemos perder de vista que Jesús mismo enseñó la ley, las escrituras y los profetas, y que Él mismo dijo que todo esto apuntaba hacia Él. Nos adentramos a escudriñar las escrituras porque en ellas encontramos la vida eterna, encontramos a Cristo el Señor. Y como hemos dicho en las últimas semanas, nuestra visión como iglesia es ser una iglesia gobernada por las escrituras. De modo que al adentrarnos a Amós debemos reconocer el gobierno de Dios. Amós es de los primeros profetas escribientes, siendo contemporáneo de Isaías, Miqueas, Oseas y Jonás. Él proclamó su profecía en la primera mitad del siglo VIII, más o menos entre el 790 y el 760 antes de Cristo, durante reinos muy prósperos. Como nos dice versículo 1, reinaba Uzías en el reino del sur y en el reino del norte, Jeroboam II, donde él estaría profetizando. Si usted ha estado leyendo el libro como anunciamos en semanas pasadas, usted habrá notado que Amós está condenando muchas cosas que nosotros juzgaríamos como causas sociales. Por ejemplo, en Amós capítulo 5 y versículo 12, dice la NTV, pues yo conozco la enorme cantidad de sus pecados y la profundidad de sus rebeliones. Ustedes oprimen a los buenos al aceptar sobornos y privan al pobre de la justicia en los tribunales. Y es que una de las cosas que va a ser clara a lo largo del estudio de este libro será que a Dios le importa lo que pasa en este mundo. A Dios le importa. La rebelión y el pecado son condenados por el Señor. Pero, ¿qué pensaríamos nosotros de esos pecados? Y es que, queridos hermanos, sabemos que Dios odia el pecado y que como su pueblo debemos seguir su ley y ser diferentes. Pero puede que en la sociedad donde vivimos, en el trabajo, en nuestro vecindario, lleguemos a ignorar lo que eso significa. Sí, Dios odia el pecado, pero ¿cómo se llama ese pecado? ¿Cómo se ve? Y deseamos ver las escrituras a lo largo de esta serie de Amós y poder contestarnos constantemente la siguiente pregunta. ¿Y tú, cómo responderás al rugido del león? ¿Y tú, cómo responderás al rugido del león? Y para ello debemos entender por qué hablamos del león. ¿Por qué hablamos del león? Y ese es nuestro primer punto, el león. El león. Vamos a tocar varias citas en este primer punto y están ahí en la pantalla para que usted las pueda anotar. Amós capítulo 1 y versículo 2 dice, dijo Jehová rugirá desde Sión. Jehová rugirá desde Sión. Queridos hermanos, el león ha rugido. La profecía de Amós comienza con la imagen de Jehová como un león rugiendo y no es la única vez que la usará. Si usted nota, Amós capítulo 3 y versículo 4 dice de la siguiente manera:
¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? Noten que el hecho de que el león ruja no puede pasar desapercibido. No estamos hablando de un maullido, estamos hablando de un rugido. Su rugido tiene un fin. ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? Y dice el versículo 8 de ese mismo capítulo: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Por tanto, todo lo que vamos a encontrar en este libro es el rugido de ese león. Pero tome un momento para imaginárselo. Dios nos está rugiendo. Dios nos está rugiendo. Mis hermanos, sin duda nos encontraremos en distintos momentos en las siguientes semanas, con momentos en que el mensaje será duro, será confrontante y debemos recordarnos que no se trata de que el pastor Luis o el pastor Molina vino molesto esa mañana, sino que el Señor está rugiendo. Observemos entonces que la idea como un león rugiente habla del Señor. Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Y es que esto es lo que está llevando a Amós a desempeñar su actividad profética. Jeremías 25:30 nos dice cómo los otros profetas también están sintiendo lo mismo. Dice: tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Queridos hermanos, el león ha rugido. ¿Y sabe qué? Su rugido no puede ser ignorado. El león ha rugido y su rugido no puede ser ignorado. O como decimos aquí, no te puedes sordear. Mira los siguientes pasajes. En Isaías capítulo 5 y versículo 29 dice: su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa, se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. En Oseas capítulo 5 y versículo 14 nos dice: porque yo seré como león a Efraín, precisamente el mismo reino del norte, y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré, me iré, tomaré, y no habrá quien liberte. Hermanos, noten cómo el rugido del león no es mera advertencia, no es alarma, no es sirena. Es la llegada del león que viene por su presa y no habrá quien se la quite. Hermanos, el león ha rugido y su rugido no puede ser ignorado. Sin embargo, Joel capítulo 3 versículo 16 y Oseas 11:10 nos señalan que ese rugido también brinda esperanza. El león ha rugido y su rugido no puede ser ignorado porque el Señor es la esperanza de su pueblo. Porque el Señor es la esperanza de su pueblo. En Oseas capítulo 11 y versículo 10 dice: en pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león. Rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Note que hay un león rugiendo, sí, pero en pos de él hijos vienen caminando, temblando, pero vienen con él caminando.
Y Joel, capítulo 3, versículo 16, que es el verso más parecido a Amós, capítulo 1, versículo 2, nos dice lo siguiente. De hecho, tal vez en su Biblia aparezca como en la mía, apenas arribita. Dice, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Noten que esta primera frase es exactamente igual. Y temblarán los cielos y la tierra. Notamos otra vez el temblor. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Hermanos, el hecho de que hoy el Señor esté rugiendo puede ponernos a temblar, sí, pero nosotros queremos caminar en pos de Él. Queremos encontrar nuestra esperanza en ese león que ha rugido. Hermanos, quisiera dar una ilustración aquí. Si tú llegas a ir a la ciudad de Puebla, que por cierto te animo mucho a ir, es una ciudad muy bonita, una de las atracciones turísticas más comunes es African Safari. Tú vas a este gran zoológico y entras con tu auto, tú puedes llevar las ventanas abiertas e ir viendo a los bisontes y las cebras ahí corriendo. Ahí los monos de repente incluso se suben a tu auto. Ves las grandes jirafas, los elefantes ahí en su hábitat natural. A veces corriendo, a veces comiendo y a veces durmiendo. Pero es notable cuando entras a la sección de los leones. Ahí hay que cerrar la ventana. Entras a una zona tipo Jurassic Park. Hay una puerta que se abre, entras y se cierra detrás de ti. Y tú dices, ay, ay, ay. Y tú cruzas con tu auto y ahí están los leones. Están a unos cuantos metros, están durmiendo. Todas las veces que he ido están durmiendo. Pero tú sientes que en cualquier momento van a saltar sobre el auto. Tú vas ahí y sí los quieres ver y sí quieres tomar la foto, pero sientes el corazón. Tan, 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 tan. Hermanos, el león es una gran bestia feroz. ¿Cómo te sientes ante este león que ha rugido? En la profecía de Amós, ese león rugió. Sin embargo, ahí no se acabó su rugido. La semana pasada, esta semana, la siguiente, ese rugido sigue tronando cada vez que se abren las escrituras. El león te está rugiendo en la cara, pero ¿y tú responderás al rugido de ese león? ¿Cómo responderás al rugido del león? Nota otra vez Amós capítulo 1 y versículo 2. Y dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Si tú me pones a elegir entre Joel capítulo 3, 16 y Amós 1, 2, yo prefiero Joel. ¿Por qué? Porque ahí viene esperanza. Porque ahí sí me dice que Dios es refugio. Así que comenzando Amós capítulo 1, nos damos cuenta rápidamente de que el tono de este rugido es de castigo. Y ahora sí vamos a escuchar el rugido de este libro. Y es cuando entramos a nuestro punto número 2. El juicio. El juicio. Esta profecía inicia con un juicio para las naciones. En este juicio vemos a Siria, cuya capital es Damasco, en versículo 3. Luego en versículo 6 vemos a Gaza, que es la capital de Filistea. Vemos a Tiro en versículo 9. Vemos en versículo 11 a Edom. Vemos en versículo 13 a Amón. Vemos en capítulo 2, versículo 1 a Moab. Y vemos en capítulo 2, versículo 4 a Judá. Si algo debe de ayudarnos en este primer capítulo es identificar eso. Aquí es Damasco, aquí es Gaza, aquí es Tiro, aquí es Amón, Moab, Judá. Ahora, ¿por qué estas naciones?
Bueno, si tú vas al final de tu Biblia, donde se encuentra la sección de mapas, y ves el de los reinos de Israel y de Judá, llamará tu atención que entonces todas estas naciones de las cuales estamos hablando son los que están alrededor de Israel. O sea, básicamente, estos juicios lo que están haciendo es ver todas las naciones que colindan con el reino de Israel y qué está haciendo Dios con esos vecinos. Los está juzgando y los está condenando. Amós no era oriundo de Israel. Él había llegado de Judá, del reino del sur, para profetizar en el reino del norte, y comienza con un juicio para cada uno de los vecinos de esta nación, incluyendo su propia nación. De manera que cuando el reino del norte está escuchando este mensaje y comienzas a decir, pues Damasco merece juicio. Pero también Moab, y también Tiro, y también Amón. Al final de esta sección, tú ves a todos los israelitas diciendo, amén, dale duro. Y mira lo que juzga el Señor. Vemos en cada una de estas secciones la siguiente frase: así ha dicho Jehová, así ha dicho el Señor, por 3 pecados y por el 4 no revocaré su castigo. Si usted ha leído los proverbios, notará que esta es una forma poética de decir las cosas. Es decir, en estas secciones no nos van a contar 3 pecados y el 4 es el más grave, sino es una forma de decir, mira, estos pecados son pesados, son crueles, son lo peor. Un comentarista dice, tal vez no sea la cuestión de citar únicamente el peor delito, sino de recalcar la crueldad de cada caso, sin que importe el número de pecados mencionados. Ahora, vamos a adentrarnos a los pecados en cuestión. No tenemos tiempo para ver dónde está Galad y Asael y Ben-Hadad y Aben y Bet-Edén, porque no son nuestro territorio. Pero si algo queremos que nos quede claro en esta sección es qué está condenando. Y noten lo que dice versículo 3. ¿Cuál es el pecado de Damasco? Porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Ahora, la verdad es que nosotros no estamos acostumbrados a hablar de trillar. Entonces tal vez la imagen ni nos pasa por la cabeza. Pero un trillo es aquello que aplasta los granos para molerlos. Y aquí estamos hablando de granos molidos por trillos de hierro. Y aquí el trillo es Damasco e Israel es el grano. El pecado en cuestión es crueldad y opresión. Literalmente, los de Damasco nos aplastan hasta molernos. Hermanos, ¿ustedes han escuchado de la crueldad y opresión en nuestra sociedad? ¿Alguno de ustedes ha sido víctima de esa crueldad? Versículo 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el 4 no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. El pecado es llevar cautivo a todo un pueblo. La idea aquí no es solo la esclavitud, sino esta palabra entregarlo implica venta. Implica, yo conquisté este pueblo, tomé a todo este pueblo y ahora lo voy a vender. ¿Cómo le llamamos hoy a eso? Trata de personas, ¿verdad? ¿Ha escuchado de eso en nuestra sociedad? Versículo 9. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el 4 no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo, a Edom. Vemos otra vez este punto de cautivo. Y no se acordaron del pacto de hermanos. Note cómo aquí ya no solo es la cautividad, sino que el que los esclavizó fue alguien de confianza.
¿Sabe cómo le llamamos a eso? Traición. ¿Usted ha experimentado la traición? ¿Por alguien en el que confiaba? ¿Por alguien que decía, nosotros somos cuates? Tal vez un compañero de trabajo, tal vez un familiar. Hermanos, aquí se alude a esos acuerdos a los cuales llegaron David con Hiram, rey de Tiro, y luego Salomón, cuando ellos hicieron negocio para tener los materiales necesarios para el templo. ¿Y qué dice ahora? No se acordaron del pacto de hermanos. Noten que esto no solo significaba un acuerdo, sino significaba una hermandad. Versículo 11. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Aquí estamos hablando de Israel y de Edom, que básicamente es lo mismo decir Jacob y Esaú. Estos que se pelearon desde la panza, sus naciones se siguen peleando hasta ese momento. Pero nota que Esaú o Edom ha buscado a Israel con persecución. Y si lo persigue con espada, entonces implica muerte. Y dice que violó todo afecto natural. Fue sin misericordia. Aparte de robar y de tener rencor. Mis amados hermanos, el típico chiste de Año Nuevo es, nos vamos a pelear por los terrenos, pero ¿cuántas familias no se pelearon sí por los terrenos este fin de año? Queridos hermanos, estos pecados siguen siendo actuales. Versículo 13, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras, noten el fin, para ensanchar sus tierras. ¿Cuál era su propósito? Extender su territorio. ¿A qué punto llegaron? Abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Hermanos, esta es la codicia. Este es el típico, el fin justifica los medios. Y para expandir su territorio, hicieron que mujeres abortaran. Capítulo 2, versículo 1. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Aquí vemos la profanación de tumbas. Y puede que nos parezca raro pero en la antigüedad las tumbas de Oriente incluso incluían maldiciones contra aquel que no respetara esa tumba. Pero a diferencia de los otros 5, este no es contra Israel. ¿Lo notó? ¿Contra quién es? Es Moab contra Edom. Ahora, ¿ustedes creen que los israelitas defenderían a Edom? Oye, pues precisamente los acabas de condenar porque son malos con nosotros, porque nos persiguen, porque nos matan, porque nos roban, porque siempre nos tratan mal. Bueno, entonces tal vez lo de Moab no esté tan malo. ¿De qué manera nosotros pensamos acerca del pecado? Dios juzga a Moab y la verdad es que calcinar unos huesos de un muerto, ¿en qué le afecta al muerto? En nada. Pero es una señal de odio y de rencor hasta la muerte. Una demostración de poderío y de rivalidad y de que ahora yo te gané. ¿Y qué puedes hacer? Nada. Hermanos, los pecados que encontramos aquí no son poca cosa. Un comentarista señala, el Señor condena irrevocablemente a estas naciones por su violencia. Todos los delitos se relacionan con la guerra. Trillar a un pueblo, que puede referirse a la tortura física o ser una metáfora de ataque.
Habla de la venta, de la compra de pueblos, que en aquel entonces era el destino de las poblaciones capturadas en la guerra, y de la crueldad desmedida de estos conflictos armados. Como juicio, estos pueblos también experimentarán la violencia, la destrucción de sus ciudades y el destierro, pero ¿de parte de quién lo sufrirán? De Jehová, que rugirá desde Sión. Hermanos, cuando vemos el juicio, vemos cómo dice, así ha dicho el Señor. ¿Y sabe qué? No revocará su castigo. Eso lo vemos en los 6 juicios que encontramos en esta sección. No revocaré su castigo. Cada uno de estos juicios, si usted nota versículo 4, versículo 7, versículo 10, versículo 12, versículo 14, capítulo 2, versículo 2 y versículo 5, nos dice que destruirá sus palacios a fuego. En todos estos juicios vemos la destrucción de sus palacios. Ahora, esta palabra hebrea se refiere a ciudades fortificadas, a fortalezas. Cuando estos pueblos se enfrentaban en la guerra, ¿dónde se escondían? En ciudades con muros altos, con muros gruesos. Aquí no pasa tu ejército. Pero ¿sabe qué dice Dios? No hay donde te escondas. Tus refugios, tus ciudades, tus fortalezas, yo las voy a destruir. Mira que el Señor señala que Él va a realizar el castigo y no hay forma de librarse. El capítulo 1 y versículo 8 en la Nueva Biblia de las Américas dice de la siguiente manera: también exterminaré. Eso es una palabra fuerte. Al morador de Asdod y al que empuña el cetro de Ascalón, desataré mi poder contra Ecrón, y el remanente de los filisteos perecerá, dice el Señor Dios. Las imágenes que vemos aquí es de un Dios tronante, poderoso para destruir. En versículo 1:14 nos dice que vendrá con estruendo, con tempestad en día tempestuoso. Y capítulo 2, versículo 3 nos dice que morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Hermanos, miren el juicio de Dios. Miren el juicio de Dios. El juicio irrevocable y el castigo seguro de Dios sobre estas naciones. Hermanos, esta mañana el Dios que adoramos le importa el pecado y Él juzgará ese pecado. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que a Dios de verdad le importa todo esto? Hermanos, constantemente decimos que vivimos en un mundo caído. Hermanos, este mundo es caído, es cruel. Un mundo donde hay una realidad cruda, donde la violencia se vive todos los días. No falta día en que usted no vea que murió una persona en Escobedo, unas tantas en Juárez. Esto parece el día a día. Y tristemente estos pecados siguen vigentes, hermanos. Como oramos esta mañana, esta semana vimos que Ecuador se declaró en estado de emergencia. Y hablé con una alumna de Ecuador que tenemos aquí y dice, pues mis papás están asustados, cerraron el negocio, se están resguardando. Nunca habían visto el narcotráfico y la violencia, el crimen organizado en su país. Y entonces le escribo a uno de estos hermanos mexicanos que están viviendo allá y él me dice, pues gracias a Dios no está tan fuerte como en México. O sea, aquí están espantados porque nunca lo han visto, pero allá está peor. Nos da risa, hermanos, pero es el mundo en el que vivimos.
Iglesia, a Dios le importa el pecado a tu alrededor. Dios sigue detestando al opresor, al traicionero, a aquel que con odio trata a los demás con soberbia, aún en la misma muerte. Cada vez que tú escuches de otro feminicidio, no pienses que Dios, pues ¿dónde está? No, ten esperanza en aquel que juzga el pecado y la maldad, porque Él vio a ese pecador pecando. Nosotros no deberíamos acostumbrarnos a escuchar de un aborto legal, sino seguir horrorizándonos de cuán pobre ha caído la humanidad, como para en su codicia estar dispuestos a quitarle la vida a un bebé. Hermanos, no debemos de dejar de orar por este mundo sin Cristo, que ve la explotación infantil y la trata de blancas como un negocio más, como un medio de subsistir y aún de enriquecerse. Hermanos, el Evangelio nos debe llevar a volver a mirar a que un día, el día del Señor, todo pecado será juzgado por el Señor. Que Él vendrá y juzgará la maldad. Pero hermano, aprópiate de esa manera de ver el pecado. Mira el pecado como Dios lo ve. Detéstalo, aborrece ese pecado. Pero el pasaje no ha terminado y el juicio tampoco. El león ha rugido y su rugido no puede ser ignorado, porque el Señor es la esperanza de su pueblo. El juicio ha sido prescrito, así ha dicho el Señor, y no revocará su castigo. Ahora mira a su pueblo. Y es donde nos adentramos al punto 3. Su pueblo. Versículo 4 y 5 del capítulo 2. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el cuarto, no revocaré su castigo. Porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Hermanos, Amós aquí está hablando en contra de su propia tierra. ¿Qué nosotros podríamos decir de Monterrey? ¿Qué podríamos decir nosotros de México? Nuestra ciudad, nuestra nación podría ser librada del juicio de Dios. Amós está condenando al reino de Judá, siendo que Uzías ha sido un rey bueno. Pero sabe, las cosas no andan bien. En versículo 1 nos da una nota. Termina el verso 1 diciendo 2 años antes del terremoto. En Zacarías 14:4 señala que el terremoto sucedió en los días de Uzías. Y Flavio Josefo nos dice que ese terremoto sucedió el día que Uzías se le ocurrió ofrecer sacrificio en el templo. ¿Se acuerda de la escena? Ahí están 80 personas, sacerdotes, diciéndole al rey: no te toca, salte por favor. Y Uzías dice: no, yo soy el rey, yo lo voy a hacer. ¿Y cómo termina Uzías? Leproso y fuera de su reino. Hermanos, un rey que iba tan bien terminó leproso y lejos de su reino. Porque al igual que dice Amós capítulo 2 versículo 4, menospreció la ley de Jehová. Hermanos, el pueblo menospreció su ley. Nota que el juicio se establece con la misma prerrogativa que los 6 anteriores. Por 3 pecados de, y ya no estamos hablando de Damasco, ya no estamos hablando de los filisteos, ya no estamos hablando de los traicioneros edomitas, ya no estamos hablando de los moabitas que hasta queman muertos. No, estamos hablando de Judá. Estamos hablando del reino donde está sentado un hijo de David. Estamos hablando del reino donde está el templo.
Dice, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. Y al igual que en los otros juicios, nos dice versículo 5, prenderé fuego y consumirá los palacios. De manera entonces, mis queridos hermanos, que el juicio que encontramos en capítulo 2, versículo 4 y 5 sobre Judá es del mismo calibre que los 6 anteriores. Y que los pecados mencionados en versículo 4 son igual de crueles que la opresión, la trata de blancas, el aborto, la codicia. Y entonces estoy casi seguro de que en este auditorio no hay nadie que esté teniendo como negocio vender niños. Pero ¿qué si hablamos de menospreciar la ley de Dios? Mis queridos hermanos, esto es duro. Dice, no guardaron sus ordenanzas. Ellos no le dieron el valor correcto a la ley al no guardar sus ordenanzas. Y como dijimos, a diferencia del reino del norte, Judá tenía en Jerusalén el templo de Jehová. Tenían al sacerdocio correcto y el calendario correcto. Tenía de reyes a los hijos de David. Había tenido reyes buenos, como por ejemplo Usías. Pero no guardaron la ley. Porque la ley no se trata solo de ritos, no se trata de religión. Un comentarista señala, la ley abarcaba cada dimensión de la vida personal, familiar, comunitaria y nacional. Establecía la identidad especial del pueblo escogido de Dios. Rechazarla significaba que el pueblo no seguía las demandas e ideales divinos que lo moldearían como una comunidad diferente. ¿Qué diferencia había entonces entre el reino del norte, que nunca tuvo un rey bueno y que estaba plagado de idolatría? Pues como dijimos anteriormente, el reino de Usías y el reino de Jeroboam II tenían algo en común. Eran prósperos. Hermanos, su confianza se encontraba en su comodidad. Tenían todo lo que querían, todo lo que podían. Había riqueza y prosperidad entre los habitantes y como veremos en el libro de Amós, era a causa de la alevosía, la avaricia y el aprovecho de los ricos sobre los pobres. Ellos no se sentían mal porque parecía que no había nada malo. En 200 años, desde que se habían dividido el reino del norte y del sur, parecía que Dios no había acabado con ellos, Dios no los había castigado y de hecho en este momento de su historia todo les va de maravilla. Así que escuchar a Amós y decir, Dios te va a juzgar, tu castigo no será revocable, debía de golpear a este pueblo y enfrentarse a una realidad espiritual, pero al final realidad. Y es que el castigo de Dios acabaría con los palacios de Jerusalén. ¿Y sabe qué? En Jerusalén no solo está el palacio del rey, está el templo. Dios acabará con ese palacio. Dios acabará con toda fortaleza que tú como reino, que dices que eres el pueblo escogido de Dios, Dios va a destruir esas fortalezas. Pero queridos hermanos, Amós no está profetizando como alguien al margen. En verso 1 nos dice que era uno de los pastores de Tecoa y en Amós capítulo 7 versículo 14 nos dice que es boyero. Y boyero no es el que vende bollos. Boyero es un ganadero.
También nos dice en capítulo 7 que él recoge higos silvestres. Ahora, muchas veces, y esto es fácil de considerar porque nosotros lo leemos así y entonces decimos, ay, Amós era un pastor, entonces era una persona pobre, humilde. Mira, él trabaja con el ganado, él cultiva higos. No, pues este es un pobre hablándole a los ricos para que dejen de oprimirnos, para que dejen de tratarnos mal. Sin embargo, en Amós capítulo 1, la palabra que usa de pastores refiere a alguien que cría ovejas. Es decir, este Amós tiene su negocio ganadero y la referencia que hace a el cultivo de higos, los comentaristas señalan que en Tecoa no hay territorio para cultivar higos, de manera que este Amós tenía propiedades donde cultivaba sus higueras. Hermanos, Amós era otro rico de Judá, hablándole a Israel que Dios juzgaría a Judá. Este mensaje no estaba al margen. Este mensaje exigía que Amós se aplicara a sí mismo el mensaje que usted y yo nos tenemos que aplicar esta mañana. Mis queridos hermanos y amigos, ¿dónde se encuentra nuestra confianza? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus ciudades fortificadas? Hermanos, si tú murieras hoy, ¿a dónde iría tu alma? Y probablemente muchos de nosotros sacaríamos la respuesta rápida y decir, al cielo, a la presencia de Dios. ¿Por qué estás tan seguro? Estamos muy acostumbrados a referirnos a nosotros mismos como cristianos al punto de que damos por sentado que aquí todos son hermanos. Pero el Nuevo Testamento nos muestra cómo debemos hacer un examen de nosotros, como dice 2 Corintios 13:5, si estamos en la fe o no. Los predicadores de siglos pasados constantemente instigaban a sus congregaciones y aún a los mismos pastores a visualizar si realmente han depositado su fe en Jesús. Por lo tanto, a lo largo de estas semanas, hermanos, seguramente nosotros nos vemos retados. Nos veremos retados y hoy quisiera sangolotearte y decirte, ¿estás seguro que eres cristiano? Porque si tú estás aquí y no lo eres, tu destino es ese juicio. Un juicio seguro y un castigo irrevocable. Pero sabe, el juicio de este pueblo no se acaba ahí. Porque el pueblo menospreció su ley e hizo que otros se perdieran. Hizo que otros se perdieran. Nota versículo 4. Menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Nota cómo el problema no solo es que no la guardaron, sino que hicieron extraviar a otros. ¿Y por qué digo otros? Porque ¿quiénes les enseñaron a estos a vivir así? Sus padres. Sus padres. Querido padre de familia, tú y yo estamos criando hijos aquí en la iglesia. ¿Los estamos guiando para caminar con ese león que ha rugido? Hermanos, el pecado que condena el Señor por boca de Amós no es de ahorita, es de generaciones. Y esta mañana, mi querido oyente, quisiera preguntarte, ¿tu vida guía a otros al Señor o los aleja? No acostumbro a hacer referencia a otras personas en el ministerio, pero esta semana posiblemente también vieron la noticia en redes y en periódicos acerca de un pastor que destruyó una imagen de la Virgen y una de la Santa Muerte.
Este video se volvió viral y ha sido comentado no solo por personas en Facebook, sino por noticieros como El Universal y Milenio. Y lo que más me pesó fue comenzar a ver la opinión que tenían ahora de los cristianos. Porque el titular decía, Pastor Bautista. Y luego otro artículo, ¿qué cree la iglesia bautista del pastor fulano de tal? Hermanos, espero que no llegues a tu trabajo esta semana y cuando te identifiquen como cristiano, pienses, es de los que traen imágenes. Pero hermanos, cuando a ti te ven, ¿qué ven? ¿Qué opinión tienen de ti? ¿Qué opinión tienen de Dios? Mi hermano, ¿de verdad tus hijos están viendo a Cristo en tu crianza? ¿O ven a un papá hipócrita que los obliga a venir a la iglesia, pero que nunca lo ven hacer un devocional, que nunca lo ven leer su Biblia, que nunca lo ven orar? Querido joven, que sí hablas de Cristo con tus compañeros de trabajo, de escuela, ¿lo que dices de Cristo aleja a esas personas de Cristo o lo acercan a Él? Esto es relevante para nosotros, hermanos. Es por eso que lo que esta mañana tenemos que entender es que porque el Señor juzga el pecado, tú debes valorar su ley. Si hubo un pecado que hizo este pueblo fue menospreciar la ley, quitarle valor, precio a lo que Dios había dicho. Y hoy, hermanos, queremos volver a las Escrituras, tomar un pasaje de los profetas que normalmente no haríamos y darle el valor necesario. Y recordarnos que entonces los pecados que esta sociedad está aprobando, admitiendo y aplaudiendo, nosotros los seguimos rechazando, porque Dios los condena, porque Dios odia eso. Mis queridos hermanos, este texto nos golpea a cada uno de nosotros, porque entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién de nosotros puede subir a ese monte santo de Dios, como dice el salmista? Pero es ahí donde la luz del Evangelio resplandece. Tal como dijo el profeta Joel, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Es Jehová nuestra esperanza hoy, porque esos pecados fueron clavados en la cruz. El acta de los decretos que estaba en nuestra contra ya fue anulada. Mis pecados han sido pagados. Mi deuda ha sido saldada. Gloria al Señor. Cristo nos redimió. Y si yo hoy puedo estar seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, es gracias a Cristo, no a mí. Mis pecados me condenan, me enjuician. Hermanos, deposité mi fe y seguramente tú también en aquel que sufrió la justicia que Jehová demandaba. Nuestro castigo no fue revocado, fue pagado. Tu castigo ya fue pagado. Es por eso que hoy el Evangelio nos brinda esperanza. En su venida, el día de Jehová no será de muerte y destrucción para mí pecador, sino día de victoria y triunfo gracias a Jesucristo. Pero, ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? ¿Dónde está puesta tu confianza? Querido amigo que nos acompañas, no dudes de que el Señor condenará el pecado del violador, del asesino, del narcotraficante, del gobernante corrupto. Ese juicio vendrá. Pero si tú no te arrepientes de tus pecados, si no valoras lo que dice Dios en su ley, ese juicio también vendrá sobre ti.
Hoy tenemos una esperanza en Jesús, quien nos libra de la ira venidera y quien nos da una esperanza bienaventurada en su venida. Puede que aquí haya también personas, aún líderes de la iglesia, que han pasado su vida entera en este lugar, que han servido, que son parte de la membresía, pero que no valoran la ley del Señor. Déjame decirte que tu comodidad no te salvará en aquel día. No importa cuánto hayas echado en el alfolí, si tú vives una doble vida, tu juicio aún te espera. No importa, joven, que tú hayas crecido en Genezaret y hayas ido toda tu vida a la escuela cristiana, si tus obras no dan testimonio de fe verdadera, tu juicio te espera. No importa que llegues incluso al liderazgo, aún al mismo pastorado, si tú no te arrepientes de tus pecados, si crees en Jesús, quien juzgará al mundo con vara de hierro, tu juicio te espera. Y es aquí donde nos volvemos a hacer la pregunta: ¿y tú cómo responderás al rugido del león? Esta mañana, hermanos, queremos recordar que porque el Señor juzga el pecado, tú debes valorar su ley. Y eso implica, más que simplemente venir a la iglesia, más que simplemente identificarse como cristiano, implica una vida cambiada por su ley. Señor bendito, esta mañana te damos gracias por Jesucristo, porque no hay nada ni nadie que nos podría haber salvado fuera de Él. No hay justicia en nosotros que pudiera haber satisfecho tu ira. Y hoy nos ponemos delante de ti sabiendo que en Jesucristo somos tus hijos y hemos obtenido eterno perdón. Pido, Señor, que esa sea la seguridad de todos aquellos que han venido esta mañana y de todos aquellos que escucharán este mensaje. Señor, rogamos que si hay alguien aquí que no te conoce, hoy pueda ser día de salvación. No nos dejes tranquilos, Señor. No nos dejes quietos. Sácanos de nuestra comodidad, Señor, y permítenos valorar tu ley una vez más, porque tú vienes. Señor, ven pronto. Ven pronto. Este mundo caído es hostil, es cruel, no te ama. Pero rogamos, Señor, que nos des compasión por este mundo, que podamos compartir con otros el mensaje del Evangelio, porque tu juicio viene sobre ellos. Rogamos por Monterrey, rogamos por México, Señor, rogamos por este mundo, que tu palabra corra y sea proclamada para la expansión de tu gloria. Y ayúdanos a nosotros como iglesia a participar en ello. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.